fundamentales en el ordenamiento constitucional ha despertado un creciente interés que durante las últimas décadas ha concentrado la mayor parte de las reflexiones filosóficas o jurídicas alrededor de la persona en cuanto titular de derechos, tendencia que se ha desarrollado con notable repliegue del estudio de los aspectos orgánicos o de los elementos estructurales de la organización política. La teoría de los derechos ha ocupado entonces el lugar de la antigua teoría del Estado y a la pujanza de los primeros se suele contraponer la crisis de la institución estatal, al parecer desbordada desde afuera por los intentos dirigidos a consolidar entidades supranacionales inscritas dentro de los procesos de globalización económica o social y desde el interior, debido a la insistente eclosión del fenómeno local que reivindica competencias para provincias o regiones. Sin embargo, la pretendida disolución del ente que a partir de la modernidad ha conducido a institucionalizar el ejercicio del poder político, todavía carece de la suficiente consistencia para anunciar el momento de la desaparición definitiva del Estado o para avisorar la fórmula organizativa que vendría a sustituirlo, reservándole el lugar que, conforme a una extendida doctrina, finalmente le correspondería en el Museo de las Antigüedades, junto con la rueca y el hacha del hombre primitivo. En cualquier caso, no habiéndonos propuesto la prevención de sucesos de incierta ocurrencia futura, ni la formulación de alguna profecía, una simple mirada al acontecer actual nos revela que el Estado permanece como punto de referencia y que aún el análisis de los factores que desafían su perdurabilidad no puede efectuarse al margen de esta institución. El Estado persiste, aunque en un clima de transformación que lo influye de manera constante y decisiva en todas las áreas de su conformación y actividad. Y si bien conserva los rasgos que lo han caracterizado, la hondura de los cambios o de la adaptación a ellos se mide en cada uno de los componentes que lo estructuran, así como en los variados ámbitos en los cuales despliega su actuación. En estas condiciones, el retorno al examen del Estado es válido siempre y cuando se le asuma en la situación actual y a fin de dar cuenta de la incidencia de las transformaciones tanto en su estructura como en su funcionamiento y de los retos que se le plantean y ha de enfrentar en términos más o menos inmediatos. Empero, la tarea que así se enuncia es ambiciosa y comprende tantas aristas que pretender una revisión completa es propósito que desborda cualquier expectativa y por ello se impone la aproximación parcial fundada en el escogimiento de alguna de sus facetas. Una ligera revisión de las teorías clásicas de la organización estatal revela que el elemento espacial ha sido clave en su desarrollo, pues el Estado moderno es eminentemente territorial y su consolidación estuvo ligada al progresivo aseguramiento de su dominio sobre un sustrato físico que sus principales doctrinantes se ocuparon de estudiar, las más de las veces en forma aislada y con el énfasis puesto en los diversos componentes en los cuales, desde una perspectiva que podría considerarse geográfica, se concreta en el ejercicio del poder y la presencia del ente político en el escenario internacional.
Aún resulta factible acercarse a la realidad estatal con fundamento en el elemento territorial y recrear el proceso cumplido desde la definición de sus fronteras y el aseguramiento de la unidad hasta el momento presente, signado por las transformaciones que apenas hemos insinuado, pasando por las variadas formas de organización territorial que se han ensayado a lo largo de su transcurso histórico, a fin de preservar la cohesión, responder a nuevas demandas, distribuir competencias entre distintos entes o compartir con ellos el poder que, en muchos casos, pretendió ejercerse exclusivamente desde un solo centro de impulsión. Pero no se requiere de un desarrollo pormenorizado de cada una de las sucesivas etapas de ese recorrido para advertir que, sin desconocer su innegable interés, el estudio de los diferentes aspectos relacionados con el territorio se encuentra lejos de agotar la materia objeto de análisis, porque la real importancia del elemento físico del Estado surge del vínculo que con él han establecido los seres humanos que lo habitan y aspiran a pasar allí los años de su existencia y a cumplir en ese espacio sus expectativas y proyectos vitales. Por eso, en el prólogo de la Constitución especialmente preparada para este evento, advertimos que aun cuando el estudio aislado del territorio estatal en sus componentes o de su estructura organizativa podría satisfacer con creces las exigencias de una visión estática, la perspectiva de análisis varía cualitativamente y adquiere insospechadas connotaciones dinámicas cuando el elemento territorial es puesto en contacto con el conglomerado social que en él tiene su asiento, ya que, de acuerdo con la idea que el constitucionalismo ha defendido, el territorio del Estado no es primordialmente el sustrato físico que sirve de fuente a innumerables e importantes recursos, sino, ante todo, el lugar donde el sujeto dotado de derechos adelanta un proyecto existencial, se vincula con los demás, cumple sus obligaciones, se construye, aporta a la sociedad y espera prolongarse en su descendencia o mediante el legado surgido de su actuar. En este punto confluye entonces la teoría de los derechos fundamentales con la del Estado, que suele abordar el elemento humano de la organización política, valiéndose de categorías generales tales como la nación o la de pueblo, conceptos cuyo contacto con el discurso de los derechos no les priva de su utilidad e importancia, aunque torna evidente la indispensable matización exigida por el estatus que las personas y en ocasiones ciertos grupos han adquirido a causa de la evolución del constitucionalismo hasta su momento actual. Es sabido que la historia de los derechos ha atravesado por distintas fases y que del reconocimiento de su titularidad a determinadas personas que tuvo por consecuencia la exclusión de otras, se pasó a un estadio de generalización del cual se avanzó hacia un periodo de especificación que ha llevado a adscribir el catálogo más amplio surgido del proceso evolutivo a grupos o a sujetos ubicados en situaciones especiales originadas ya en las relaciones sociales establecidas, por ejemplo, entre empleadores y trabajadores, entre los monopolios y los consumidores o entre los prestadores de servicios públicos y los usuarios, ora en razón de las condiciones físicas y culturales de las personas. La especificación de los derechos conduce a asumir a las personas en situaciones concretas, de tal manera que el titular abstracto de derechos deviene en un titular situado, por cuanto se le considera en aquellas peculiaridades, condiciones que influyen decisivamente en su existencia.
En ese orden de ideas, cuando se pasa de los criterios generales que antaño fueron casi los únicos que sirvieron de base al estudio del territorio estatal, a estimar la diversidad de lo local y se establece el vínculo con los derechos de grupos o de personas, la pertenencia a un lugar aparece como condición que contribuye a situar al portador de esos derechos y a hacerlo beneficiario de las posiciones subjetivas derivadas del proceso de especificación de las libertades. De ahí que en el prólogo de la Constitución, especialmente editada con motivo de este evento, se explique cómo lo local constituye el escenario en el que de manera directa e inmediata se concreta el ideario constitucional y en el cual hombres y mujeres aparecen situados en aquellas posiciones en las que jurídicamente son asumidos para garantizarles protección, asegurarles sus derechos fundamentales, prestarles servicios públicos o, al tenor de lo establecido en el artículo 2º superior, facilitarles la participación en la adopción de las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, dado que las posibilidades de la democracia participativa que el texto constitucional prohija dependen en buena medida de la correlación entre el mantenimiento de la unidad nacional y el grado de fortalecimiento de los poderes locales en cuanto núcleo básico sobre el que se sustenta la proyección de la persona, tanto en su faceta individual como en su calidad de miembro de una comunidad que en no pocas ocasiones revela una importancia originada en el vínculo histórico de sus integrantes con la porción territorial a la que han estado ancestralmente ligados. En atención al marco conceptual integrado por las anteriores premisas, la Corte Constitucional ha convocado el 8º conversatorio de la jurisdicción constitucional, que en esta ocasión y bajo el lema "Una mirada a las regiones", se celebra en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla con el objetivo de analizar a la luz de la Constitución política significativas cuestiones que plantea la vigente configuración del ordenamiento territorial colombiano. Ciertamente, durante un considerable lapso, cuyo inicio coincide con la entrada en vigor de la Constitución de 1991, buena parte de los intentos de comprensión ha girado alrededor de las inquietudes suscitadas por los derechos constitucionales fundamentales y después de 21 años contados desde la expedición de nuestra Constitución, es hora de retomar el examen de materias que, como las relacionadas con el territorio del Estado y su organización, no obstante su incuestionable afinidad con las cuestiones orgánicas o estructurales, mantienen una explicable cercanía con los derechos fundamentales que al fin de cuentas son el núcleo con base en el cual se debe interpretar toda la normatividad superior, incluida la regla del artículo 22, según la cual la paz no es solo un derecho fundamental, sino también un deber de obligatorio cumplimiento. En cualquier caso, con mayor o menor énfasis, los asuntos referentes al manejo del territorio han estado presentes en la discusión política y jurídica durante las 2 centurias de vida independiente que ha completado el país, como que los grandes modelos de organización fueron objeto del debate que en las etapas iniciales enfrentó a federalistas y centralistas. Los primeros, admiradores de la experiencia norteamericana, defendieron las bondades del régimen que proponían, remontándose a la administración colonial que, a su juicio, se había desarrollado desde distintos centros porque los conquistadores españoles
habrían buscado consolidar su predominio mediante la separación de las distintas zonas que respectivamente servían de asiento a tribus indígenas independientes y mediante la consecuente instauración de gobernaciones y cabildos en cada una de esas regiones que, diversificadas geográficamente y aisladas entre sí, impulsaron la revolución emancipadora, imprimiéndole el carácter de movimiento gestado en las provincias. Los centralistas, por su parte, descalificaron el sistema federal por estimarlo proclive a enfrentamientos y al surgimiento de caudillos locales favorables a la disolución de la unidad que en los primeros años se consideraba indispensable para hacer frente a la eventual reconquista española y para asegurar la independencia, finalidades que en el pensamiento de don Antonio Nariño justificaban ensayar primero el modelo unitario en espera de que el mejoramiento de las condiciones permitiera experimentar el federalismo propio de países más desarrollados. Esas ideas fueron el motor que en distintas épocas animó las concepciones plasmadas en las sucesivas constituciones que rigieron la República, algunas de las cuales contemplaron ventajas a favor de las provincias o directamente instauraron un régimen federal, mientras que otras tomaron partido por el centralismo que, acogido en 1886, dominó el panorama nacional por más de 100 años y fue conservado en la Constitución de 1991 con relevantes matizaciones. El tránsito de una Constitución a la siguiente, o en diferentes reformas, ha dejado un conjunto de denominaciones de entes territoriales, desaparecidas unas y vigentes otras, pero reveladoras de la permanencia de una controversia que, abordada directamente o en forma latente, se mantiene y es indicativa de la constante búsqueda de formulaciones organizativas apropiadas a las expectativas de un Estado en incesante proceso de construcción y de formación de su identidad. Cantones, provincias, confederaciones, estados federados, departamentos, intendencias, comisarías, corregimientos, municipios, distritos, regiones, territorios indígenas o república unitaria son algunas de las denominaciones integradoras del amplísimo catálogo de entes con base territorial que, en una historia todavía inconclusa, han compartido espacio con nociones tales como la de centralización, desconcentración, descentralización o autonomía, que igualmente dan cuenta de caminos recorridos o de perspectivas destinadas a encauzar nuevas transformaciones. Surge de lo discurrido que la ordenación de los aspectos territoriales es materia antigua y a la vez reciente, y que en los tiempos que ahora transcurren se impone volver al tema con la intención de evaluar lo que ha sido el desarrollo de la Constitución de 1991, de identificar aciertos y desventajas y de sugerir la profundización aconsejable a los correctivos que fueren menester, siempre en línea con la tendencia actual que, fundada en los derechos, en la idea de democracia participativa y en el reconocimiento de la pluralidad étnica, cultural y regional, propende al acercamiento de las autoridades y de la administración a los entornos habitados por las personas. Los particularismos locales tienden, pues, a producir tratamientos especiales y a propiciar la expedición de estatus jurídicos diversificados que, al responder a las especificidades de las regiones y de sus gentes, morigeran la aplicación de pautas organizativas rígidamente ajustadas a criterios de jerarquía y favorecen la conformación de un entramado de conexiones flexibles capaz de garantizar la unidad a partir de la recíproca interdependencia de las instancias ubicadas en un mismo plano.
Significa lo anterior que el poder ha de compartirse en forma tal que le corresponda una efectiva cuota a entidades locales, aptas para ejercer las respectivas competencias en razón de su consistencia, ojalá afincada en factores históricos, culturales, geográficos o económicos que las doten de especial identidad y las hagan capaces de cumplir un proyecto que a la par afiance sus rasgos característicos y su pertenencia a la nación. Para explorar los desarrollos que con fundamento en el texto superior vigente ha concretado la jurisprudencia, nos acompañan en este conversatorio los honorables magistrados de la Corte Constitucional, quienes disertarán sobre importantes facetas del ordenamiento territorial colombiano. Se han sumado a esta convocación los distinguidos profesores que representan a la Academia de Argentina, España, Italia y México, quienes nos compartirán las experiencias de sus respectivos países, las reflexiones sobre el sistema regional italiano y respecto de la autonomía territorial en Argentina, España y México, que respectivamente nos ofrecerán la doctora Sabrina Ragone y los doctores Víctor Bazán, Antonio Carlos Pereira Menaut y Edgar Corso Sosa, contribuirán a la obtención de los objetivos que persigue este conversatorio. También beneficiado con la presencia de la doctora Ascensión Elvira Perales, que en clave de control constitucional cerrará estas jornadas con una conferencia dedicada al conflicto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas a partir de la jurisprudencia constitucional española. De igual manera, agradezco al exconstituyente y el exgobernador del Atlántico, el doctor Eduardo Verano de la Rosa, por su exposición relativa a la reorganización y equidad del poder, tema que orientará el aporte de los grupos de investigación sobre el territorio, descentralización, gobierno local y democracia, que en esta oportunidad se encuentran representados por la profesora Liliana Estupiñán Achure, de la Universidad del Rosario, y por los profesores Álvaro Lastra, de la Universidad del Atlántico, y Ángel Alberto Tuirán Sarmiento, de la Universidad del Norte, que abordarán la temática atinente a la construcción de la región como nivel intermedio de gobierno, quienes merecen un sentido agradecimiento por acompañarnos. Hacemos extensivo esa gratitud a don Micael Willis por brindarnos su análisis referente a la autonomía y autodeterminación de la jurisdicción indígena en los Estados Unidos de Norteamérica, así como a los señores Luis Evelis Andrades Casama, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, y Juan de Dios Mosquera Mosquera, presidente del Movimiento Nacional Cimarrón, que nos colaborarán con su examen de la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas y afrocolombianos y su proceso de organización de carácter regional. Saludo especialmente al señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, y a la señora ministra de Justicia y del Derecho, doctora Ruestela Correa Palacio, a quienes agradezco su acompañamiento en este acto de instalación. Oportuno resulta expresarle al primer mandatario que su empeño real y sincero en conseguir la paz no es solo un imperativo supremo que la Constitución establece, frente al cual seguramente contará con el pleno respaldo de los colombianos. También conviene hacerle ver que toda acción positiva en ese sentido se convierte en la manera más efectiva de intentar superar en las zonas de conflicto las circunstancias infortunadas en las que se producen las más crueles y masivas violaciones de los derechos fundamentales, en medio del desplazamiento forzado y de la invisibilizada explotación sexual y laboral de mujeres y niños. La paz también debe ser el primer paso hacia la superación del vergonzoso nivel de desigualdad que acusa nuestra nación y que todos reconocemos como una de sus mayores aflicciones, que la ubican en la retaguardia mundial de los países gravemente cuestionados por esa problemática. Termino manifestando mi gratitud
al señor vicepresidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Iván Palacio por su respaldo. Expreso el reconocimiento inmenso que merece el apoyo brindado por el doctor Jesús Ferro Bayona, rector de la Universidad del Norte, claustro que nos acoge en su coliseo cultural. Agradezco sinceramente al señor gobernador José Antonio Segebre Berardinelli, a la señora alcaldesa Elsa Noguera de la Espriella, por contribuir tan eficazmente en la realización de este encuentro. Gratitud que hacemos extensiva a la Universidad del Atlántico y a todos los demás entes que nos patrocinaron. Por último, dirijo un efusivo y afectuoso saludo a todos, absolutamente a todos los aquí presentes, expresándoles nuestra perenne gratitud por haber atendido el llamado de la Corte Constitucional. Sean todos bienvenidos a la celebración de este octavo conversatorio de la jurisdicción constitucional, que con el augurio de su éxito total declaro formalmente instalado y que habrá de iniciarse luego de la intervención del señor presidente de la República. Muchísimas gracias.